Los pasivos, como elemento de los estados financieros, más concretamente conformante del estado de situación financiera. Ustedes saben que el estado de situación financiera tiene tres elementos, que son los activos, los pasivos y el patrimonio. En este caso pues hablaremos un poquito sobre los pasivos, que son denominados pasivos empresariales debido a que hay dos grandes grupos de esas deudas que tiene la compañía con otras personas. Una son deudas con terceros, esas deudas que se tienen con los proveedores, con las obligaciones financieras, es decir, con las entidades bancarias, deudas que se tienen con los mismos empleados, que son las obligaciones laborales. También están las deudas que se tienen con la DIAN, con el Ministerio de Hacienda, es decir, todo lo que tenga que ver con los impuestos, prestaciones sociales, deudas que se tienen que ver con los servicios, es decir, costos y gastos por pagar, algunas sanciones. Todo eso tiene que ver con lo que se denomina pasivo, es decir, deudas directamente relacionadas con terceros. Esos son los pasivos. Y deudas que tiene la compañía con los socios, porque cada socio, cuando entra a formar parte de una organización empresarial, pues aporta un dinero que espera que se lo retribuyan tiempo después. Esos aportes son deudas que tienen las compañías con los socios. Y cuando la compañía realiza su actividad empresarial, ya sea de compraventa o prestación de servicios, pues va a tener unos ingresos, unos costos y unos gastos que van a desembocar en unas utilidades, y esas utilidades pues obviamente son de los socios. Entonces tenemos como componentes principales de esas deudas con los socios serían los aportes que han hecho cada uno de ellos y las utilidades, y se le denomina a ese conjunto como patrimonio. Entonces, en conclusión, tendríamos como pasivos empresariales que se dividen en pasivo y en patrimonio. Ahora, frente al pasivo, hay unos lineamientos especiales establecidos en la norma internacional, y se habla de pasivo a corto plazo y pasivo a largo plazo, o mejor, pasivo corriente y pasivo no corriente. ¿Cuándo se está frente a un pasivo corriente? Cuando la deuda va a ser cancelada o tiene la intención la compañía de cancelarla antes de los 12 meses, ¿sí?, se debe mostrar como un pasivo corriente. Si esa deuda está fuera de esos 12 meses, se debe mostrar como un pasivo a largo plazo. Y esto con el fin o el único propósito de facilitar la lectura y la comprensión de ese estado financiero para el usuario, es decir, para el tercero que está o tiene en sus manos ese estado financiero y está tratando de identificar esos componentes, y debe saber qué deudas tiene la compañía que se van a vencer pronto, entre 1 y 12 meses, y qué deudas tiene la compañía que se van a vencer después de los 12 meses. Aquí hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que dentro de las deudas que tienen a más de un año, se deben clasificar teniendo en cuenta la porción de la deuda que se debe cancelar en el año fiscal inmediato y la porción que queda pendiente de pago para futuras vigencias. ¿Qué significa esto? Ejemplo muy claro y muy clásico son las deudas que se tienen con las entidades financieras, ¿sí?, que pueden ser a 3, 4, 5, hasta más años, y esa porción de la deuda que se vence en los próximos 12 meses se va a clasificar como un pasivo corriente, y esa porción de la deuda que va a tener vencimiento en las futuras vigencias se va a clasificar como un pasivo no corriente. Y con esto pues damos claridad y se da facilidad de interpretación en cuanto a la deuda. Un ejemplo concreto, una deuda de 500 millones de pesos con un banco, si usted la tiene como pasivo corriente, la deuda completa, los 500 millones, pues está dando como unos vicios para el entendimiento, para la aclaración de ese personaje que está tratando de analizar el estado de situación financiera, y va a dar una conclusión frente al capital de trabajo de la compañía que no es. En cambio, si clasificamos esa deuda en una porción, por decir algo, los primeros 100 millones se van a vencer en el primer año, pues irían 100 millones en la parte corriente y 400 millones, para el ejemplo, en el pasivo no corriente. Sería una vista diferente y un análisis diferente que se haría frente a esa clasificación. Entonces, espero que estos lineamientos los tengan en cuenta y les sirvan para el desarrollo, implementación y mejoría en su proceso de aprendizaje.